Hola, buenos días a todos. Yo soy Juan Ignacio Romero, soy técnico de la sección Suelos y Nutrición Vegetal de la Estación Experimental. Y en esta oportunidad les voy a compartir resumidamente algunos de los resultados más importantes que tuvimos en los ensayos de fertilización en caña de azúcar llevados a cabo en las últimas campañas. En algunas de las situaciones de suelo que recién les remarcaba Esteban. En general, en nuestra área cañera, cuando hablamos de fertilización en caña de azúcar, pensamos en la mayoría de los casos solo en aplicación de nitrógeno. Y en algunas situaciones, cuando los análisis de suelo así lo respaldan, podemos también pensar en agregar fósforo en el fondo del surco de plantación. Sin embargo, los otros macronutrientes esenciales, como son potasio, calcio, magnesio y azufre, directamente como que no son una alternativa tenida en cuenta a la hora de armar el plan de fertilización de un lote. El objetivo, o algunos de los objetivos de estos ensayos que les voy a comentar a continuación, era un poco ver en algunas situaciones de suelo de nuestra área cañera, si puede ser que los bajos niveles de estos elementos puedan estar limitando nuestro rendimiento, generando o contribuyendo a la brecha de rendimiento entre el rendimiento que estamos obteniendo con el tratamiento, con el manejo estándar de la fertilización, y un tratamiento, digamos, de fertilización o nutrición más adecuada a la situación. Y ver si este impacto en los rendimientos podría llevarnos a conseguir una mayor longevidad de la cepa de caña de azúcar. El primero de los ensayos que les voy a comentar se ubicó en la zona roja del mapa de fósforo que recién les mostraba Esteban, en la localidad de Tacopalta, ¿sí? Realizamos un muestreo de suelo en un sector del lote donde pensábamos ubicar el ensayo, y confirmó, digamos, presentó valores de fósforo disponible menores a 13 partes por millón, con lo cual se encontraba en la zona de respuesta segura a la fertilización fosfatada. Pero lo novedoso, digamos, de este ensayo es que el cañaveral elegido para establecerlo era un cañaveral de edad avanzada, una soca 4, muy bien manejada, con un buen estado de cepa, una buena sanidad y un excelente control de malezas. Entonces aquí el dilema al cual nos imaginábamos que podría tener el productor, que tiene una soca 4 en buen estado, pero descubre que tiene muy bajos valores de fósforo, era: ¿qué conviene hacer en esta situación? ¿Vale la pena o no fertilizar con fósforo una soca 4 con la complicación operativa que esto puede llegar a generar? ¿O directamente cosechamos, decepamos y agregamos el fósforo en el fondo del surco de plantación como habitualmente se hace? ¿Podemos incrementar la longevidad de esta cepa haciendo una fertilización adecuada, teniendo en cuenta que ahora descubrimos que tiene bajos niveles de fósforo? Entonces, se decidió probar esto, evaluar, y también plantear estrategias de manejo del fósforo teniendo en cuenta el valor, el efecto residual que presenta este elemento en el suelo. Por lo tanto, se planteó aplicar una dosis suficiente para 2 cosechas, para 2 años, ¿sí? Entonces el día 23 de noviembre del 2018 se aplicaron los siguientes tratamientos. Un tratamiento testigo absoluto, donde no se aplicó nada. Un tratamiento, digamos, testigo comercial, donde solo se aplicó 3 kilos de urea por surco. Un tratamiento sin nitrógeno, pero con fósforo en la dosis de 60 kilos de pentóxido por hectárea, que sería la recomendación, digamos, la dosis recomendada para lotes con tan bajos niveles de fósforo, para 2 años, ¿sí? Un tercer tratamiento con los 2 nutrientes, urea y superfosfato triple, manteniendo la misma dosis de fósforo. Y por último, una alternativa, digamos, sobre todo que la veíamos como ventajosa desde lo operativo y queríamos evaluar, que era usar el producto NitroComplex, que nos iba a permitir con una dosis bastante elevada, pero hacer en una sola pasada, en una sola aplicación, aplicar el nitrógeno y el fósforo en la misma cantidad. Y además, por la recomendación comercial que tiene este producto, se lo aplicó sobre la maloja, sobre el surco.
La verdad que los resultados fueron muy claros desde el inicio del ensayo. Se notaba el color, el desarrollo vegetativo de las parcelas que tenían nitrógeno y fósforo por encima a las que solo tenían nitrógeno, y ni hablar respecto a las que no tenían nitrógeno. Aquí pueden ver en esta foto tomada con un dron, cortesía del ingeniero Juan Ulibarri, cómo las parcelas con los tratamientos 3 y 4, que son las que tenían nitrógeno y fósforo, claramente se diferenciaban de las parcelas con número 1, por ejemplo, que era el tratamiento solo 3 kilos de urea por sur. Cuando cosechamos este ensayo obtuvimos los siguientes resultados. Los dos tratamientos que tenían nitrógeno y fósforo presentaron una respuesta superadora, digamos, lograron incremento del 37 y del 50% del rendimiento cultural respecto al tratamiento que tenía solo nitrógeno. Aquí podemos ver algunas de las muestras tomadas de las parcelas que, bueno, reflejan también en parte los resultados que les mostré recién. En el año siguiente, en la SOCA 5, el 31 de octubre se aplicó ya solo nitrógeno, porque lo que queríamos evaluar era el efecto del fósforo residual que había sido aplicado en la campaña anterior, con dosis suficiente para 2 cosechas. Entonces, bueno, el testigo absoluto, nuevamente no se aplicó nada, el testigo de urea 3 kilos por surco también se repitió. El tratamiento 2, que era fósforo en el primer año, este año no se aplicó nada. Y los tratamientos 3 y 4 solo se aplicó nitrógeno. En el caso del tratamiento 3, nuevamente 3 kilos de urea por surco, y en el caso del tratamiento 4, en lugar de nitrocomplex, y para mantener la fuente de nitrógeno, se aplicaron 3 kilos por surco de nitrodoble en superficie. Nuevamente, lo que se observaba en el cultivo era contundente la respuesta al fósforo residual en este caso. Y a cosecha, lo que observamos fue también un incremento de los rendimientos culturales de entre un 10 y un 18% por encima del tratamiento que tenía solo nitrógeno. Con esto, digamos que habíamos logrado incrementar la longevidad del cañaveral, que ya en la SOCA 4 el tratamiento que tenía solo nitrógeno estaba ya lejos de los 1000 kilos por surco, y en este caso, una vez más, los tratamientos con fósforo en la SOCA 5 se han acercado mucho a los 1000 kilos por surco, a pesar de que este lote sufrió granizo y una serie de cosas en esta segunda campaña. Y bueno, en la campaña previa realmente el salto de rendimiento por la aplicación de fósforo había sido muy, muy marcado. Una vez más, vamos a insistir con este tema, sobre todo en el caso del fósforo, que hay valores críticos establecidos para el cultivo de caña de azúcar. Vean ustedes el impacto que puede tener el uso de esta herramienta, que es barata y está al alcance de todos, en los rindes cuando descubrimos que tenemos bajos valores de fósforo y el aumento de producción que podemos obtener ante el agregado de este nutriente limitante. El segundo ensayo que les voy a comentar, sumamos el azufre al nitrógeno y fósforo. ¿Cómo surgió la idea de este ensayo? Bueno, a partir de ver los resultados impactantes o importantes del primer año de agregar fósforo en el ensayo que les acabo de comentar, quedaba aquí una diferencia de producción entre urea y superfosfato triple y nitrocomplex que anduvo alrededor de 7-8 toneladas por hectárea, y la duda era si se debía esta diferencia, podía deberse a la diferente fuente de nitrógeno, a la diferente fuente de fósforo, o al agregado de alguno de estos otros macronutrientes que el nitrocomplex posee, y que en el caso particular del azufre es una cantidad significativa, y además contábamos con bajos niveles de materia orgánica en el suelo. Entonces decidimos hacer otro ensayo para ver si podía ser el azufre el que estaba generando este salto. Entonces, en el mismo lote, en otro sector, se realizó un nuevo muestreo de suelo, donde aquí obtuvimos mayores niveles de fósforo, pero dentro del rango de respuesta probable a la fertilización, ¿sí?, entre 13 y 25, y un contenido de materia orgánica de 2%. Los tratamientos aplicados aquí fueron
los siguientes. Nitrógeno, nitrógeno y fósforo, nitrógeno y azufre, nitrógeno, fósforo y azufre, y nuevamente nitrógeno, fósforo y azufre con un agregado en bajas cantidades de potasio y magnesio. En todo se usó la misma fuente de nitrógeno, que sería nitrato de amonio, en la misma dosis, 50 kilos por hectárea. La dosis de fósforo, en estos niveles de respuesta probable, la recomendación es de 20 kilos de pentóxido por hectárea y por año. Como queríamos una vez más evaluar qué pasaba con el efecto residual en el segundo año, se agregó una dosis suficiente para 2 cosechas, que es de 40 kilos de pentóxido en todos los tratamientos que llevaban fósforo. ¿Sí? El superfosfato triple fue incorporado y todos los otros, el nitrato de amonio y el nitrocomplex y el sulfán se aplicaron en superficie. Los resultados fueron los siguientes. El tratamiento con nitrógeno y fósforo o con nitrógeno y azufre, es decir, las combinaciones dobles, no se diferenciaron significativamente del tratamiento testigo solo con nitrógeno, si bien a lo largo del ciclo se veía una tendencia, no se tradujo en rendimiento cultural. Pero sí las combinaciones triples, digamos nitrógeno, fósforo y azufre, presentaron un salto muy importante en los rendimientos, con incrementos del 30 y 40% respecto al testigo, solo con nitrógeno. En el año siguiente, en la soca 6, que se cosechó ahora hace poco, digamos, los tratamientos, ya el tratamiento 2 y 4, el fósforo era el fósforo residual, aplicado el año anterior. Entonces se aplicó nitro doble en los tratamientos 1 y 2, sulfán nuevamente en el tratamiento 3, y sulfán en el tratamiento 4, que contaba con fósforo residual del año pasado. El único que volvió a aplicarse fue el tratamiento 5, que fue nitrocomplex, nuevamente en la misma dosis, todos aplicados en superficie. Una vez más, las mayores respuestas las obtuvimos en los tratamientos que combinaban los 3 elementos, tanto fósforo residual aplicado el año anterior, como fósforo aplicado nuevamente. Y en esta segunda campaña pudimos ver algunos incrementos de producción en las combinaciones, digamos, dobles, ¿sí? Pero era significativa el efecto en la producción cuando aplicamos los 3 nutrientes. Aquí pueden ver algunas fotos de las muestras tomadas de las parcelas. Ahora vamos a pasar a otro de las zonas que Esteban les comentó. Vamos a la zona de pedemonte, suelos arenosos con pH ácidos, donde hay bajos valores de potasio, calcio y magnesio intercambiables. En este caso, el objetivo de los ensayos que se realizaron en la zona del Churqui era ver cuál era esa brecha de rendimiento entre el manejo nutricional estandarizado, que estamos haciendo solo nitrógeno, y qué pasaba si le tratábamos de cubrir el requerimiento del cultivo de potasio, calcio, magnesio, cuánto se podría incrementar la producción. Entonces las dosis que van a ver que hemos utilizado son dosis altas, buscando, digamos, un rendimiento máximo. El análisis de suelo del lote nos dio que era una textura franco-arenosa, pH 5,5, 1,8 de materia orgánica, buenos niveles de fósforo, pero, como ya les había dicho Esteban, en esta zona, muy bajos niveles de potasio, calcio y magnesio intercambiables. Entonces los tratamientos que se plantearon fueron, en este caso, con nitrógeno, potasio y calcio. ¿Sí? Había un tratamiento solo con nitrógeno, verán que es una dosis elevada, equivalente a 4,5 kilos de urea, nitrógeno con potasio, nitrógeno con calcio y nitrógeno con calcio y potasio. ¿Sí? En el tratamiento con potasio, la dosis que usamos es de 300 kilos por hectárea, que es el requerimiento aproximado de un cañaveral de buen nivel de rendimiento cultural, digamos, y 50 kilos de calcio por hectárea. Los resultados son los que pueden ver en la pantalla. Tuvimos una pequeña respuesta al calcio, una mayor respuesta al agregado de potasio, pero cuando agregamos
los tres elementos juntos, realmente el aumento de rendimiento cultural fue superior. El año siguiente, en el lote del frente, sumamos magnesio y azufre a los tres que ya veníamos evaluando. El análisis de suelo dio valores muy similares al del año anterior. Entonces los tratamientos que aplicamos fueron un testigo comercial, digamos que era lo que aplicó el dueño del lote, que eran 3,5 kilos de nitrodoble por surco, un tratamiento de dosis alta de nitrógeno, que equivalió a 5 kilos de nitrodoble por surco, y esta dosis alta de nitrógeno combinada con potasio y calcio, y en este último tratamiento, potasio, calcio, magnesio y azufre, en cantidades significativas. Y estos fueron los resultados que obtuvimos en rendimiento cultural. Hubo un incremento de la producción al aumentar la dosis de nitrógeno, y con esta dosis de nitrógeno alta, aún así obtuvimos mayores respuestas al agregar calcio, potasio, y miren cuando agregábamos los 5 macronutrientes, excepto fósforo, porque había altos valores en el suelo, obtuvimos un 50% de incremento en rendimiento cultural respecto al manejo, digamos, convencional. Pueden ver aquí algunas de las fotos, fue un cañaveral de alta producción, y aquí ven el salto, digamos, debido al agregado de los otros macronutrientes, comparando con la dosis alta de nitrógeno. Entonces, para cerrar, recalcar que sí se obtuvo respuestas al agregado de otros macronutrientes en estas situaciones donde el análisis de suelo indicaba que podía haber deficiencia de los mismos para el cultivo de caña. Las mayores respuestas se obtuvieron con combinaciones de 3 o más de estos nutrientes. En esto es una invitación para todos de abrir un poco la cabeza y dejar de pensar en cuál será el nutriente limitante, porque puede ser que sean más de uno los que me estén limitando la producción y que al combinarlos obtengamos una respuesta mayor, una sinergia. Entonces, la nutrición adecuada contribuyó a reducir la brecha de rendimiento entre lo que se hace convencionalmente y lo que podríamos llegar a hacer. Por supuesto que esto, sobre todo en los últimos casos, de la magnitud de las dosis utilizadas, habría que hacer el análisis económico. Lo primero era identificar cuánto podemos llegar a incrementar los rindes, después habrá que hacer evaluaciones de hasta dónde cierra, digamos, este manejo, qué dosis serían las recomendadas. Clave, resaltar nuevamente la importancia de hacer un buen diagnóstico de suelos. Tenemos que tener en cuenta que una continua extracción de nutrientes de los lotes con las cosechas sucesivas, sin hacer nunca reposición de estos otros nutrientes, va llevando al paulatino empobrecimiento de los mismos. Entonces no nos tiene que sorprender que en algunas situaciones nutrientes que antes no presentaban respuesta, ahora empiecen a presentar, ¿sí? Y tengan en cuenta que los lotes de mayores rendimientos también son los que extraen por la cosecha mayores cantidades de nutrientes. Y recalcar por último el importante valor que tiene el residuo agronómico de cosecha en el balance de nutrientes del lote. Si este residuo de cosecha se elimina por distintos motivos, este empobrecimiento va a ser a mayores tasas, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que yo tenía para comentarles. Cualquier consulta estaré a su disposición más tarde. Muchas gracias.